26 de julio de 2019, mediodía ardiente en el sur de Portugal. En el servicio de urgencias del Hospital de Santiago do Cacém entra un hombre alto de cabello gris, vestido con una camisa de trabajo descolorida. Lleva a un niño en brazos. El pequeño está pálido, los labios con un tono azulado. El cuerpo se estremece con cortos espasmos convulsivos. El hombre dice que es su nieto, pero no puede dar ni su fecha de nacimiento ni el nombre de su madre. Y no tienen documentos ninguno, ni historia clínica, ni seguro, ni siquiera un papel de vacunas. Los médicos se miran. La situación no es simplemente extraña, es alarmante. En el protocolo del servicio de urgencias se registra todo. Fecha: 26 de julio de 2019. El nombre que dio el acompañante: Antonio Matías. Estado del niño: convulsiones, agotamiento, piel pálida, ligera disnea. Documentos: 0. A la pregunta sobre el domicilio del niño, Antonio responde evasivamente. Sobre la madre dice brevemente: está lejos y no podrá venir. El auxiliar, al comprobar el pulso, ve que el niño está muy delgado. Los huesos parecen sobresalir bajo la piel. La ropa, ajena, no de su talla. Camiseta estirada, pantalones cortos viejos. A la pregunta sobre las vacunas, Antonio balbucea: se las pusimos hace tiempo. Y cada vez que le piden aclarar cualquier cosa, se ajusta nerviosamente el cuello de la camisa, como ocultándose de las preguntas. En el pasillo casi no suelta al niño. Le toma la mano, se sienta a su lado en una silla de plástico. Pero esto parece más el deseo de controlar cada uno de sus movimientos que cuidado. En el mostrador de registro crean un expediente vacío, sin nombre, sin historial médico, sin contactos de familiares. Para los médicos todo esto es una señal de alarma. Según el protocolo, el ingreso de un paciente sin documentos se registra y se transmite al servicio social. Aquí decidieron no esperar. La enfermera envía inmediatamente una notificación. El pediatra de guardia formula una solicitud a la policía e inicia una prueba de ADN. En ese momento, ningún miembro del personal sospecha aún que esta acción desencadenará una investigación que revelará una de las historias más oscuras del Portugal moderno. Una historia que durante 20 años se ocultó tras las paredes de un viejo garaje en las afueras del Alentejo. Desde fuera, todo parecía respetable. Casa encalada con contraventanas ocres, azulejos cuidados en el umbral, 2 macetas de barro con laurel. Ese mismo garaje tras el que se escondía el secreto se alzaba un poco apartado, a 30 pasos, y parecía un cobertizo común para herramientas. Si hubieran pasado en coche por la serpenteante carretera hacia Grándola, nada habría delatado la alarma de aquel día de julio en el hospital. Ante ustedes, habría sido una granja común, como hay en cada segunda colina del Alentejo. Y precisamente este contraste es lo que llama la atención. ¿Cómo se relaciona el mundo de paredes encaladas con el niño llevado al servicio de urgencias sin un solo papel? La granja se llamaba Monte do Freixo, colina del fresno. La tierra aquí es seca, pero agradecida. En otoño, aceitunas; en invierno, reparación del riego por goteo; en primavera, conversaciones infinitas sobre la lluvia que lo resolverá todo. Antonio Matías desde primera hora de la mañana arrancaba el pequeño tractor, transportaba barriles, reparaba redes, cambiaba bombillas en el gallinero. De esas personas de las que los vecinos dicen con una palabra: trabajador. Exteriormente, reservado, casi no sonríe. Va solo y rápido a la tienda del pueblo. Se podría pensar que simplemente no le gustan las conversaciones largas. Rosa, su esposa, era la ama de casa clásica de estos lugares. Baja, con delantal, con bolsa para el mercado. Conocía por sus nombres a los vendedores de queso y al panadero que le dejaba los panecillos de ayer con descuento. Los domingos, iglesia en Grándola. Entre semana, ya el huerto, ya la colada, ya de visita 5 minutos, a la vecina para el té. Voz suave, mirada gacha, manera de hablar,
como si todo el tiempo se disculpara por el ruido de la lavadora. De estas mujeres aquí dicen agua mansa, y a nadie se le habría ocurrido buscar tormenta en su casa. Sobre la hija en los alrededores conocían una sola versión. Inés se había ido hace tiempo a una comunidad junto al mar. Así decían los propios Matías, así repetían los vecinos. Ninguna sensación, ningún chismorreo. En los pueblos costeros hay muchas historias sobre cómo los jóvenes van a buscarse a sí mismos. A veces llegaban cartas, cortas, con palabras simples. Mamá, estoy bien. No vengáis. Así lo necesito. En la cocina las leían en voz alta tomando una taza de café fuerte, y luego Rosa doblaba las hojas en el devocionario católico, entre páginas con loterías y recibos. En estas cartas había esa misma normalidad aparente que tranquiliza. Si escribe, significa que está viva. Si pide que no vengan, significa que tiene elección, y nosotros la respetamos. Antonio y Rosa ya tenían nietos. No desde el principio, pero de alguna manera ocurrió así. Primero uno apareció por la mañana en la puerta, envuelto en una manta con una nota que decía: no puedo ahora, tomadlo temporalmente. Luego, otro más, y otro. Y esto no suscitaba preguntas. En el pueblo les gusta hacer como que lo entienden todo sin palabras de más. Bueno, sí, Inés está en la comunidad. Tienen sus reglas allí, pero la sangre es sangre. Así se explicaban las personas sirviéndose una segunda taza de café. Los niños, cuidados, con camisetas limpias. Los llevaban a la escuela, iban al médico. Alguien incluso bromeaba que a los Matías les había tocado la suerte con los ángeles, porque los pequeños siempre aparecían en el umbral cuando justamente necesitaban cuidados. Por la tarde en la granja gustaban del silencio. Solo a veces del garaje se extendía un zumbido sordo, como si una bomba sacara agua para el riego. Lo achacaban al dueño ahorrador. En el Alentejo sin pozo profundo no se vive mucho, y la electricidad aquí cuesta dinero. Por la noche en las ventanas de la casa fluía luz amarillenta, como en todas partes. Por el patio andaba un perro. En la pila de hormigón se debatían raros mosquitos. Incluso las costumbres eran correctas. Antes de dormir, oración, en agosto, asar sardinas en el patio, en Pascua, hornear folar, pan dulce. Ningún exotismo y ninguna sensación. Los vecinos describían a la familia con las mismas expresiones. Poco sociables, pero decentes. No hacen ruido. Ayudan si se les pide. Antonio prestaba el tractor por 1 hora al vecino por €1 simbólico y siempre devolvía las herramientas ajenas a tiempo. Rosa llevaba a las ferias parroquiales tarros de mermelada de higos, y cuando a la vecina le nació una niña, dejó silenciosamente en su puerta una bolsa con pañales para bebé. Eran parte del paisaje, como las paredes encaladas y esos marcos de puertas azul brillante, indistinguibles de cualquier otros. Y si se escuchaba atentamente, a través de toda esta fachada realmente sonaba el tema de la normalidad. Cada uno tenía su papel, horario, rutas habituales. Antonio, la granja y contabilidad en la mesa de la cocina. Rosa, el mercado, la iglesia y los nietos, a quienes cosían los zapatos a tiempo y compraban cuadernos. Según los documentos, todo en orden, impuestos pagados, facturas de agua cerradas, coche asegurado. En las fotos familiares, esa misma comodidad, mesita de plástico en el patio, limonadas en vasos, guirnalda de papel para el día de San Antonio. Pero en esta imagen perfecta había detalles que nadie juntaba. Los pantalones cortos de uno de los muchachos, por alguna razón, siempre resultaban una talla más grandes. Antonio a veces se volvía irritable cuando lo detenían conversando en la verja. Tengo trabajo hasta arriba, disculpen. Y ese mismo zumbido nocturno del garaje aparecía más a menudo en verano, cuando el riego ya se apagaba por la noche. Estas señales se perdían en la costumbre de explicar todo con versiones simples. Viento seco, calor, granjero ahorra, en el mar la chica tiene nueva vida,
Hacia 2019 la familia tenía sólida reputación. En el libro parroquial junto a su apellido, marcas cuidadas, donaciones, participación en limpieza, ayuda a ancianos. En las fiestas locales Antonio rara vez se quedaba, pero venía. Esto también lo veían. Nadie discutía en serio sobre la desaparecida Inés. La historia sobre la comunidad en el Atlántico se había vuelto algo así como un sello cuidado con el que cierran un tema, sin querer cavar más. A los vecinos les basta, parece verdad. Al sistema, papeles y marcas. Y por eso la llamada del hospital disonaba tanto. Un adulto que no conoce ni las vacunas ni el apellido de la madre. Un niño que no tiene historia, como si hubiera aparecido de la nada. Es un fragmento ajeno que no encaja en el engranaje de la vida habitual de Monte do Freixo. Hasta julio, todo se sostenía en explicaciones habituales y formulaciones vagas. Después, comenzaría la grieta, y el camino desde la fachada encalada hasta la puerta de hierro en el fondo del garaje ya no es un boceto cotidiano, sino la trayectoria de una investigación que pronto pasará por la casa de los Matias paso a paso. Primer paso: volver donde todo se rompió. 20 de junio de 1998, cumpleaños de Inés. En el patio asan sardinas. Rosa pone en la mesa folar casero. Ríen, discuten sobre música. La tarde se inclina hacia el crepúsculo cuando Antonio dice eso tan simple. Inés, ayúdame en la bodega. Hay que hacer inventario de las botellas. Ningún drama. Simplemente una petición cotidiana. Van hacia el garaje separado. 30 pasos por el sendero polvoriento, olor de aceite y hierba seca. Tras el estante, paso estrecho, bombilla en el techo, frescor. Este es el último momento en que ven a Inés viva. Después, solo palabras que durante muchos años cerrarán el agujero en la realidad. Después todo según el calendario, y en esto está el frío. Al día siguiente los vecinos se extrañan del silencio. La cumpleañera no aparece. Una semana después, 1 de julio de 1998, la familia va a la gendarmería y presenta denuncia. Inés desapareció. En la casilla ¿quién la vio por última vez? El padre. Él explica. Después de la fiesta estaba pensativa. Decía que quería ir al mar, donde los amigos de una comunidad espiritual. La versión suena lógica para oído ajeno. A finales de los 90 muchos buscaban nuevas compañías, nuevos sentidos. Sale así. Se pelearon por una tontería, ella cerró la verja de un golpe y se fue en autostop a la costa. Ninguna llamada, ninguna noche en casa de amigas. Simplemente se disolvió en dirección al Atlántico. Pero cuanto más se releen estas fechas, más palpable es la diferencia entre la banalidad de la última frase, ayuda en la bodega, y su sombra. El papel oficial puso sello en la historia donde falta lo principal, tiempo y camino. No hay billetes, no hay tickets de caja, no hay testigos que vieran a Inés en la carretera. Solo está la casa que hacia 1998 había aprendido bien a mantener la boca cerrada, y el padre repitiendo con seguridad la misma fórmula. Así aparece la leyenda que se convertirá en apoyo durante 2 décadas. Inés se fue a una comunidad religiosa junto al mar. No quiere contactos. Pide que no la busquen. Esta versión conviene a todos. Quita la pregunta ¿dónde está? Antes de que alguien logre preguntar ¿por qué tan silencioso? Después a la leyenda se pegarán cartas, niños encontrados en el umbral, conversaciones sobre su nuevo camino. Pero para entender cómo esta construcción se sostuvo tantos años, hay que desmontar los primeros pasos. ¿Quién dijo qué? ¿Con qué papeles apuntalaron todo y qué exactamente estudió la policía en las primeras semanas? Justamente de ahí comenzará la verdadera investigación. La verdadera investigación comienza con pasos simples y muy rápido choca contra una pared. La policía viene a la granja, hace preguntas estándar. ¿Qué pasó en el cumpleaños? ¿Con quién se comunicaba Inés? ¿Qué cosas desaparecieron de su habitación?
Examinan la casa, cama hecha, estante vacío en el armario, en la mesa cuaderno con fragmento de poema. El garaje también lo miran, pero superficialmente. Tractor, estantes, olor de aceite. Nada criminal. Y ya entonces, en el expediente aparece lo que parece una respuesta, cosa que aparentemente confirma la versión de la familia. Primero, en julio-agosto de 1998, todo va según el protocolo de los 90. El agente del distrito llama a amigos y compañeros de clase. Pregunta en el mercado de Grándola. ¿No vieron a Inés en el autobús hacia la costa? Comprueban un par de comunidades junto al mar. Una, en una hacienda vieja. Otra, en un poblado donde en verano se reúnen músicos y artesanos. Nadie reconoce a la chica por la descripción. No hay cámaras en el pueblo. Tampoco casi ningún registro de telefonía móvil. Inés solo tenía teléfono fijo en casa. El rastro literalmente se disuelve en el camino polvoriento entre la casa y la autopista IC1. Septiembre trae silencio. La versión oficial se forma casi por sí sola. Inés es mayor de edad. Pudo irse voluntariamente. A la familia le recomiendan informar sobre todo lo inusual. Y los propios investigadores pasan a comprobaciones raras. Echar un vistazo al buzón, preguntar en la estación de autobuses, interesarse en la parroquia. Y he aquí que después de más de un año, cuando parece que ya nada se aclarará, en el buzón de Rosa aparece un sobre. 12 de octubre de 1999. Papel blanco común, sin dirección del remitente. En el matasellos. Centro de clasificación costero. Dentro, carta. Líneas irregulares. Letras reconocibles, como en notas adolescentes en álbumes. Rosa lee y llora. Mamá, estoy bien. Estoy en la comunidad junto al mar. Estoy tranquila. Por favor, no me busquéis. Es mi elección. Perdonad por la preocupación. Os amo. Abajo, firma Inés y pequeña cruz que ponía aún en las felicitaciones escolares. Texto corto, sin detalles. Pero tiene lo principal: petición de no buscar. La carta la llevan a la comisaría. El empleado compara las letras con muestras del cuaderno escolar que trajo la madre. Rizo de G, S característica, puntos grandes sobre las I. Se parece. Antonio confirma. Es la letra de Inés. Siempre escribía así. Y esto se convierte en esa misma prueba física que aparentemente faltaba. Ninguna amenaza, ninguna petición de ayuda. Significa que no hay peligro. Así interpretan el papel los funcionarios que cada día tienen que decidir dónde termina el drama familiar y comienza el caso penal. Después se activan los mecanismos de la época. Al sacerdote de la parroquia más cercana le piden estar alerta, por si Inés aparece en confesión. Los servicios sociales hacen 1 o 2 intentos de contactar con las comunidades, pero este es un mundo sin registros y sitios web. La dirección Casa junto al mar es una franja de decenas de kilómetros. Los informes se resumen en una frase: no se encontraron confirmaciones. No hay signos de coacción. Los familiares recibieron carta de la propia Inés. Y en esta frase el caso, en esencia, se enfría. Para la familia esto es más fácil. La carta reposa en el devocionario entre páginas, como amuleto, y según ella se construye nueva lógica de vida. Está viva. Eligió. No tenemos derecho a molestar. En conversación con el policía, Antonio repite con cuidado: ella pidió que no buscáramos. El papel se convierte en escudo con el que se puede cubrir cualquier incomodidad. ¿Por qué no llama? Porque tienen reglas allí. ¿Por qué no escribe más a menudo? Porque guardan silencio. Porque a veces en la verja por la noche se oye motor. Porque bomba y riego. Para la investigación, esta carta es un giro formal. La adjuntan al expediente e ingresan nota que en tales historias suena casi como sentencia al silencio. Búsqueda activa cesada. Observación.
pasiva. Es decir, ningún recorrido sistemático, ninguna consulta regular por la costa. Solo fijación. Si algo sale a la superficie, volveremos. Si no, la persona tiene derecho a elegir. El error aquí no está en que creyeron al papel, sino en que pusieron punto final sin verificar de dónde vino, dónde se compró el sobre, por qué no hay dirección del remitente, quién echó la carta al buzón. Desde este momento la leyenda finalmente adquiere documento. Ya no son simplemente palabras del padre en la mesa de la cocina. Está cosida en carpeta con escudo en la cubierta. Y justamente por eso después todo se desarrollará como conviene a la mentira. Nuevas notas, pequeños aparecidos en el umbral, conversaciones sobre reglas de la comunidad. La policía, segura de que ante ella hay historia sobre salida voluntaria, retrocederá un paso. Y la casa en la colina continuará viviendo su supuesta vida tranquila, donde por las noches zumba la bomba y de día se seca la ropa en la cuerda. En el siguiente episodio, este escudo, una carta, comenzará a explicar todo seguido. Y justamente con su ayuda, la familia se esconderá casi 2 décadas, hasta que otro caso de fuerza mayor rompa la defensa. Pero antes de que el caso de fuerza mayor rompa la defensa, la investigación necesitaba una respuesta cómoda, esa que quita la tensión rápida y hermosamente. Y tal respuesta se encontró casi inmediatamente. El exnovio de Inés, Tiago V, es pista falsa, pero en el momento parecía perfecta. Celos, carácter violento, pelea a la víspera. ¿No es acaso un argumento? Y por un tiempo, todas las miradas se apartan de Antonio hacia el joven pescador que en junio del 98 arrastraba cajas con hielo en el muelle de Setúbal y llevaba camiseta con logo descolorido de Benfica. Su historia era simple como tarde de verano en el embarcadero. Se conocieron en la fiesta de Santo Antonio, bailaron, rompieron ramitas de laurel para la suerte, intercambiaron números de teléfonos fijos. Tiago era de esos chicos que primero se ríen más fuerte que todos y luego discuten igual de fuerte. Amaba el mar y no le gustaba que lo corrigieran. A Inés le gustaba en él la sensación de libertad. Cómo venía a la cita con chaqueta empapada después de la pesca nocturna y olía a pescado y viento salado. Pero hacia el verano sus conversaciones cada vez más a menudo se convertían en choques. Él quería que pasara más tiempo en la ciudad. Ella obstinadamente regresaba a la colina, a la familia. Y he aquí que una semana antes del cumpleaños los vieron en el kiosco de sardinas. Hablaban en tono alto. Para una ciudad pequeña esto ya es suficiente. Se peleaban, lloraba, se fue sin despedirse. Cuando Inés desapareció, el nombre de Tiago salió solo. Lo llamaron a la comisaría. El protocolo oficial. Esto es siempre seco. Altura, señas particulares, lugar de trabajo, conoce a la familia. Pero tras las marcas se oye tensión. Tiago no oculta irritación. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver? Nos peleamos por una tontería. Ella quería quedarse con los padres en la granja y yo que viniera conmigo al mar. Todo. Cuenta que en la noche de la fiesta se fue antes, porque por la mañana a las 4, salida al mar. A la pregunta ¿dónde estuvo el 20-21 de junio? Responde sin pausa. A bordo. Y añade sin mirar. Si hubiera llamado, habría venido. Contra él en ese momento, solo palabras. Un par de testimonios de vecinos sobre la pelea, vieja amonestación de la gente del distrito por pelea en bar un año antes, reputación de chico irascible. En historias similares esto suele bastar para reunir sobre una persona toda la irritación de la comunidad. Pero el caso no cuelga en el aire. En los pescadores la contabilidad es estricta. El barco, Nosa Señora do Mar, sale según horario. Sello de la administración portuaria, listas de tripulación, radio, diario de navegación. Y he aquí, este diario se convierte para Tiago en salvavidas. El capitán confirma. El 19 por la tarde se cargaron de hielo, el 20 a las 3:50 zarparon.
Mantuvieron rumbo al sur, zona cerca del Cabo Espichel. Intercambio de radio registrado en el log de guardia. Marca de recepción de pronóstico de viento de tormenta a las 6:10. Registro de coordenadas. A las 7. Primer arrastre. A las 10. Segundo. Regreso al puerto el 21 hacia la tarde. Recepción de la pesca en el mercado de pescado. En los tickets. Firma del despachador y sello de lote. Toda la tripulación tiene versión simple pero férrea. Estaban en el mar, sin comunicación con tierra, según horas locales y tareas, y allí no había lugar para viajes secretos al Alentejo por la noche. ¿Y para qué? Las huellas domésticas también se organizan a favor de la coartada. Nómina del gremio, hora trabajada, bono por buena pesca calculado. En la caja del mercado de pescado, recibos por hielo y diésel en el bar del embarcadero, deuda de Tiago por café, anotada a su nombre la mañana del 21. Varias personas de la tripulación, sin ponerse de acuerdo, cuentan lo mismo. Se quejaba de la bota mojada que le rozaba el pie, y todo el día bromeaba sobre botas nuevas que traerán suerte. Estos detalles son imposibles de simular a posteriori, y sin embargo los investigadores juegan la versión hasta el final, porque deben. Preguntan sobre esa famosa pelea. ¿De qué? ¿Con qué pasión? ¿Hubo amenazas? Tiago separa los brazos. Palabras. ¿Saben? Yo me encendí. Ella también. Nada de eso. Comprueban el teléfono. No hay llamadas de Inés esos días. Hablan con la madre de Tiago. Ella gruñe al hijo por el carácter, pero dice simplemente: es tonto a veces, pero no malo. En el mar está desde las 4 de la mañana. ¿Qué quieren? Por si acaso. Registro de la habitación. Par de camisetas, póster de Marisa en la pared, cuchillo de pescador en la mesita que tienen la mitad del embarcadero. Ninguna huella que lo vincule con la desaparición de la chica, ni ropa con manchas sospechosas, ni cartas. Al final la versión del novio celoso retrocede. Formulación cuidada. Persona de interés, coartada confirmada. No hay datos directos sobre implicación. No lo tachan del todo. Simplemente lo ponen en el estante. A veces los policías se dicen entre ellos que esté ahí por si sale algo. Y esta es la decisión correcta, porque en casos similares es peligroso enamorarse de la primera historia cómoda y cerrar los ojos a todo lo demás. La pista falsa jugó su papel. Dio a la familia Matías varios meses más de tranquilidad. El pueblo suspiró. Bueno, gracias a Dios, el chico no tiene nada que ver. La mirada volvió donde debía haber estado desde el principio, a la casa en la colina, a las paredes encaladas, al garaje del que por las noches se extendía el zumbido. Allí donde las costumbres se explicaban demasiado y la respuesta se fue a la comunidad, hace tiempo se había vuelto ganzúa universal para preguntas incómodas. Y justamente desde este momento la investigación gradualmente se reestructura. Del mar y peleas, al horario del dueño, compras aburridas y extraños viajes nocturnos. Allí, en estos detalles, comenzarán a aparecer las primeras grietas de la leyenda. Las grietas de la leyenda, como suele ocurrir, se manifestaron en detalles. Primero, el sonido. No grito, no ruido de pelea, sino zumbido nocturno regular que se extendía desde el garaje aislado, como si en algún lugar profundo bajo tierra funcionara maquinaria. Nadie lo relacionaba con la desaparición de Inés. En el pueblo no se acostumbra así. Cada uno ocupado con lo suyo, cada uno tiene sus secretos. Pero el zumbido era obsesivo y volvía una y otra vez. 7 de mayo de 2005 el vecino, don Eduardo, no aguantó más y llegó al puesto de policía municipal de Grándola. Se quejó oficialmente. Por las noches hace ruido, como bomba. Imposible dormir. A la casa de los Matías vino el agente del distrito. Tocó en la verja. Antonio salió inmediatamente, sin sorpresas. Mostró el pozo doméstico, tuberías de plástico, tapa del pozo técnico. Dijo simplemente:
Ahorro agua. Enciendo el riego por las noches. Menos evaporación. La explicación sonaba razonable. Además, en verano aquí realmente riegan por la noche, cuando baja el calor. El agente del distrito miró los sensores, el temporizador, anotó en la libreta bomba. Cerraron la denuncia. Formalmente no había nada que objetar. Por la tarde el zumbido volvió a aparecer, pero ahora tenía nombre: riego. Y si un fenómeno tiene explicación, deja de inquietar. El segundo detalle era completamente de otro mundo, del silencio y jabón matutino. En septiembre de 2004, temprano por la mañana del 13, Rosa abrió la puerta y vio un portabebés con un niño. La manta olía a detergente, en el asa. Un nudo, en el nudo, nota corta. Mamá, perdona, ayúdame, tómalo temporalmente. Firma Inés. Rosa lloraba, pero en la voz sonaba extraña alegría. Está viva. A la comisaría llamaron inmediatamente. Vino la asistente social, cuaderno cuidado, preguntas según lista. ¿Familiares? Sí, abuela y abuelo. ¿Papeles? Hay carta, de esas mismas, de la comunidad. En la mesa, cafetera, en las rodillas, portabebés. Al final arreglaron tutela hasta esclarecimiento de circunstancias. Al niño lo llamaron Miguel. Los médicos lo examinaron. Sano. Y esta escena fijó la fórmula cómoda. La hija se fue a buscarse, pero confía en la madre y pide ayuda. En el pueblo esto lo aceptaron sin resistencia. Las vecinas suspiraban, pero asentían. La familia no abandona lo suyo. Después, todo se repetía con regularidad aterradora. 23 de diciembre de 2008 apareció una niña en el umbral. Nota aún más corta. Ahora no puedo. Llévala. En el patio, Navidad, en la casa olor de naranjas y canela, en la iglesia preparan el pesebre. Los servicios sociales vuelven a venir, vuelven a ver familiares, carta, devocionario en la mesa. A la niña le dan el nombre Ana. Las fiestas cubren cualquier pregunta. Bueno, poco importa lo que tengan allí en la comunidad. Quizás ritos especiales. Quizás de repente le prohibieron mantener contacto. Lo principal, la pequeña está en calor, con los suyos. Significa que todo no es tan terrible como parece desde fuera. Y la tercera vez, marzo de 2011. Mañana, viento fresco del mar, Rosa saca la basura y tropieza con el portabebés familiar. Dentro, niño acurrucado en ovillo. Al lado, bolsa de papel con tarrito de leche infantil y chupete de goma. La nota repite casi palabra por palabra la primera. Mamá, ayuda. La bolsa va al refrigerador, el portabebés, a la habitación, el teléfono, al servicio social. La tutela se arregla más rápido que antes. El funcionario ya tiene precedentes de esta familia. Al niño lo llaman Juan. Crece con abuela y abuelo. Va al jardín parroquial. Recibe regalos en las fiestas. Ninguna sensación. Y aquí, si se ponen estas tres fechas juntas, 2004, 2008, 2011, se lee una rima alarmante. Pero entonces, nadie las ponía juntas. Cada caso vivía por sí mismo, cerrado por su propio sobre y su propia nota corta. Los papeles oficiales se habían acostumbrado a esta historia. La madre pide que no la busquen, pide ayudar. Las asistentes sociales, que cada día tienen que ver cosas mucho más crueles, se alegraban de que los pequeños tuvieran hogar y mesa, y el zumbido sordo nocturno continuaba lo suyo. Ya tenía papel con firma bomba. En las conversaciones en el mercado todo convergía en explicaciones domésticas. Bombean agua, decían los hombres asintiendo hacia la colina. Inés vive según sus reglas, pero la sangre es la misma, suspiraban las mujeres añadiendo naranjas en las cestas. Miguel, Ana y João crecían cuidados, con mochilas en la espalda y cuadernos limpios. En el médico,
expedientes, en la escuela parroquial, registros. Desde el punto de vista del sistema todo era no solo tolerable, ejemplar. Los familiares se hicieron cargo del cuidado, no lo echaron al Estado, no se fueron, no se volvieron. Y sin embargo, si se escuchaba bien, en estos puzzles siempre quedaba un vacío. ¿Por qué cartas sin dirección del remitente? ¿Por qué en ellas no hay ni un solo nombre concreto? Solo comunidad junto al mar. ¿Por qué el zumbido del garaje ocurre independientemente del tiempo y la estación? ¿Y por qué los niños aparecen como según horario, en años cuando en la casa de la colina está especialmente silencioso? Pero entonces las preguntas no se organizaban en sistema. Cada ¿por qué? Tenía su propia respuesta supuestamente razonable. Y estas respuestas, siendo pronunciadas con voz uniforme del dueño trabajador, sonaban más convincentes que cualquier sospecha. Así la ilusión se sostenía. El sonido lo llamaban riego, las notas, elección de hija adulta, los portabebés, signo de confianza. Nadie relacionaba el zumbido con los viajes nocturnos y las cartas, con que en los alrededores no encontraron ni una sola comunidad real con esas reglas de las que hablaban los Matías. La imagen se descomponía en fragmentos corteses con los que es cómodo cubrir la incomodidad, y solo años después estos pedazos se compondrán en dibujo que dará frío. Pero hasta ese momento, la leyenda continuará viviendo en la casa encalada en la colina, sostenida por la costumbre de no hacer preguntas de más y sellos cuidados en los papeles de tutela. A la investigación le tocaba hacer lo que nadie había hecho a tiempo: poner estas fechas juntas y pasar por la cadena no de palabras bonitas, sino de acciones reales. ¿De dónde vinieron los productos? ¿A dónde iban las incursiones nocturnas? ¿Cómo se apoyaba documentalmente la versión sobre la comunidad? Las respuestas a estas preguntas aburridas se convertirán en esa misma llave que girará la cerradura. Había que empezar por lo más aburrido, por las cifras. Y justamente allí, donde usualmente se esconden los detalles domésticos, salió a la superficie la primera inconsistencia. En los débitos mensuales de la cuenta de Antonio estaba cuidadosamente la misma línea. Alquiler de box en almacén en Setúbal, más de 60 kilómetros de la granja, 1 hora de camino por la A2. ¿Y para qué esto a un hombre que toda la vida guarda herramientas en su propio garaje? La respuesta fueron las imágenes de video del almacén. Al aparcamiento entra una furgoneta blanca familiar. Antonio sale con su chaqueta eterna de puños gastados, firma en el albarán y carga en el habitáculo cajas. En las cajas, logos de leches infantiles, pañales, toallitas, cremas, gotas vitamínicas, biberones desechables. No saco de piensos para gallinas, no bidones de aceite, justamente artículos infantiles. Y así, una vez al mes, a veces más a menudo. En otro momento durante días el almacén no lo visita nadie de su familia. En casa estas compras no aparecían. En la cocina de Rosa, ese mismo conjunto doméstico que todos habían visto. Paquete de cereales, pan, queso y 1 o 2 purés para Miguel o Ana. Mercado, tienda parroquial. Allí Rosa era conocida por su nombre y sus tickets parecían como los de cualquier abuela. Nadie había visto empaques grandes. El vecino, ese mismo don Eduardo, después recordaba: si hubiera transportado tal cosa a casa, las cajas estarían tiradas junto al cubo, y él siempre llevaba la basura en bolsas pequeñas. Resulta que las mercancías se compraban al por mayor, pero no iban a la casa. La ruta de la furgoneta también suscitaba preguntas. Antonio rara vez entraba al patio por el lado de la carretera. Por la noche tomaba el sendero del campo, se detenía en el garaje aislado y desaparecía tras las puertas. Ninguna descarga en la cocina, ninguna caja en la entrada. Por la mañana en el patio, limpio, como si la noche no hubiera existido. Y este comportamiento no encajaba en nada con la imagen del dueño directo que se enorgullece de que todo esté contado y a mano. En suma, la imagen parecía extraña. Granjero solitario,
criando oficialmente 3 nietos junto con su esposa, alquilaba secretamente almacén en la ciudad, compraba regularmente comida infantil y pañales y nunca traía esto a casa abiertamente. ¿Para quién estaban destinadas estas cajas? ¿Por qué no era más simple comprar en el supermercado local, como hacen todos? ¿Y por qué cada incursión terminaba en el garaje y no en la cocina? No se encontraba explicación racional que encajara en su vida pública. Incluso si se supusiera que Antonio hacía reservas por si acaso, ¿dónde están? No había ni despensa ni cobertizo cerrado con tales volúmenes en la granja. En cambio, había almacén a 1 hora de viaje y entradas nocturnas hacia la pared lateral del garaje, de donde venía ese mismo zumbido. El comportamiento de Antonio no solo parecía misterioso, contradecía su estatus oficial. Ante nosotros un hombre con 2 horarios. De día, granjero, esposo, abuelo. De noche, conductor, cargador, abastecedor para destinatario invisible. Doble vida, cubierta por la palabra riego y la leyenda sobre la comunidad. Después la lógica lleva solo en una dirección. Hay que entender a dónde iban estas cajas y quién las usaba. La respuesta a esta pregunta revelará qué ocultaba el garaje en la colina. La respuesta a la pregunta para quién estaban destinadas esas cajas vino no de la colina, sino de la impresora del laboratorio. 28 de julio de 2019, línea seca en el informe médico. Perfil STR del paciente comparado con perfil del acompañante Antonio Matías. Probabilidad de paternidad biológica, 99,999%. Adicionalmente, perfiles de Antonio Matías y su cónyuge corresponden como perfiles de abuelo y abuela del paciente. Ninguna emoción, ninguna explicación, solo cifras y firma del genetista de guardia, pero el sentido de este papel no deja espacio para interpretaciones. El hombre que trajo a Nuno al servicio de urgencias como abuelo figura simultáneamente como su padre biológico. Después se activa el protocolo. El hospital hace notificación obligatoria, sospecha de crimen de carácter familiar y detención ilegal. En el informe fijan otro punto más, signos de parentesco cercano. De la carpeta médica, el documento en pocas horas migra a la policial. De allí, a la fiscalía. La información de que el niño no tiene historial de vacunas y documentos se superpone al hecho de doble parentesco. La leyenda sobre la comunidad junto al mar ya no aguanta el golpe. Contradice los datos fríos del tubo de ensayo. Reacción instantánea. La policía forma solicitud de registro. Casa, garaje aislado, construcciones anexas adyacentes. En la lista, búsqueda de locales ocultos, fuentes de alimentación autónoma, objetos de cuidado para niños pequeños, notas y soportes de información. El juez, viendo la formulación paternidad biológica coincidente con estatus de abuelo, firma la orden sin dilaciones. La prueba deja de ser línea en el informe, se convierte en acción. Siguiente parada. Casa encalada en la colina y puerta en el garaje tras la que zumba demasiado tiempo la bomba. La orden de registro ya estaba en las manos, pero antes de entrar al garaje, la investigación despliega las viejas pruebas de nueva manera. Toman lo que durante años había reposado en la carpeta. Cartas de Inés, sobres, quejas sobre el zumbido nocturno. Y encienden las herramientas de 2019. El gancho aquí es simple. Todas las palabras hace tiempo familiares, grafología, acústica, de repente comienzan a hablar más fuerte que cualquier testigo. El grafólogo mira las cartas como cardiograma. En las líneas, caídas de ritmo y mismos escalones en lugares donde la mano hacía pausas. Presión irregular, letras E y S ya se alargan, ya se contraen y las frases se repiten como sello. Estoy tranquila. No busquéis. La conclusión suena dura. Texto escrito bajo dictado, bajo control externo. No nota libre de persona adulta, sino fórmula que le arrancaban. Los criminalistas levantan otra capa más, literalmente capa de polvo.
De la superficie de las hojas quitan micropartículas, polvo de construcción, esporas de moho. Cuando después tomen muestras del local oculto, estas esporas coincidirán. Misma composición, misma firma de humedad. El papel durante muchos años no reposaba en aire marino, como aseguraba la leyenda, sino allí donde está húmedo, apretado y sin sol. La dactiloscopia remata los sobres. En ellos, solo huellas de Antonio, en las solapas, en los pliegues, en lugares donde se cerraba el sobre, en la capa de cola, sus rastros biológicos. Ni una sola huella estable de Inés por fuera, excepto su letra. Lo que esto significa traducido al lenguaje humano. Las cartas venían de lejos, pero las sellaban directamente aquí. Y finalmente, el sonido. El acústico pone micrófonos junto a la pared del garaje y junto a la valla del vecino. El zumbido nocturno se descompone en frecuencias. Básica, alrededor de 60 Hz y picos múltiples de ella. Así suena ventilador eléctrico con conducto de aire y no bomba de riego por goteo. La bomba tiene otro patrón, impulsivo. Además, los contadores de agua esas noches callan. La comparación de espectros, tabla seca, pero en ella se ve claramente. Esto es ventilación. Significa, en algún lugar dentro hay espacio que necesita aire. La imagen se compone sin emociones, como puzzle. Inés escribía bajo control. El papel lleva rastros de local cerrado y húmedo. Los sobres los arreglaba Antonio. Y la bomba, en realidad, sistema de extracción. La leyenda sobre la comunidad se desmorona. Queda verificar lo único que aún sostiene esta historia en teoría. ¿Qué exactamente está escondido tras el estante en el garaje y para quién eran necesarios meses de ventilación, comida infantil y incursiones secretas al almacén? La respuesta a esta pregunta será dada ya no en laboratorio, sino con palanca en las bisagras y llave en la pesada puerta. Antes de que la palanca enganche las bisagras, la investigación necesita hacer una cosa más: cerrar formalmente la última versión alternativa, esa misma que durante años había circulado por los alrededores y daba a todos válvula cómoda. La vieron haciendo autostop en el intercambiador de A2, parece que con Tiago. Por un segundo esto nos devuelve al viejo nombre y obliga a preguntar: ¿y si de todas formas no fue Antonio? La verificación va por dos hilos a la vez. El primero, el propio Tiago V. En 1998 ya lo habían trabajado y obtuvieron coartada férrea por los diarios de salida al mar. Pero en 2005 los rumores volvieron a salir. Alguien había visto seguro cómo Inés se subía a la cabina de Tiago en el café para camioneros. El segundo hilo, el conductor que aseguraba haber llevado a chica muy parecida y la había bajado en el desvío hacia Setúbal. Estos relatos coincidían en uno. Encontró en la carretera. Tenía prisa. Había algún chico cerca. Suena verosímil, hasta que pides fechas y detalles. Y aquí las cifras vuelven a poner todo en su lugar. Del parque automovilístico de la empresa del testigo sacan el tacógrafo de la semana necesaria. Su tractora magistral iba en misión a Badajoz. Cruzaba la frontera por la mañana y fijaba paradas en gasolineras españolas Repsol. Tiempo, coordenadas, tickets. Todo encaja hasta el minuto. Ningún bucle por A2. Ninguna parada en café de carretera cerca de Grándola. La cámara en una de las gasolineras atrapa la misma cabina. Al volante ese mismo conductor. Al lado, segundo conductor del equipo. Él mismo después confiesa: probablemente confundí el año. Todo se mezcló. Es decir, su seguro llevé se desmorona en los hechos. Ese día físicamente no podía estar donde se recordaba. Paralelamente aclaran el camino de Tiago. Por las nóminas del gremio y marcas de la administración portuaria, él esos días descargaba la pesca en Setúbal y por la noche salía de nuevo. Los registros telefónicos del embarcadero fijan su llamada al despachador a las 4:12, petición de posponer el hielo, y por la mañana el horario del mercado pone firma frente a su apellido. Después,
Ya habiendo cambiado el mar por la carretera, él realmente trabajó conductor de camión frigorífico, pero esto años después, en 2005. Ninguna furgoneta, ningún viaje nocturno por A2. La escena extraña en el café no se pega con ningún documento, y el testigo que lo reconoció en el careo comienza a confundirse en detalles. ¿Había gorra o no? Quizás es otro chico. En el residuo seco, la versión alternativa no resiste ninguna medición. Visto en autostop. Error de memoria. Con Tiago. Espejismo. Alimentado por su carácter caliente y vieja pelea. El tacógrafo tira línea hacia España. Los tickets de gasolineras confirman la ruta. Y los horarios del gremio pesquero dejan a Tiago en el puerto. Estos documentos no son sobre sentimientos. Son sobre kilómetro y minuto. Y justamente por eso más fuertes que cualquier historia. Después de este paso en el mapa de la investigación desaparecen todas las flechas externas. No queda ni pasajero misterioso, ni testigo en la carretera, ni novio celoso. Queda una persona cuyas acciones, rutas y mentiras cementan todas las pruebas en nudo único: Antonio Matías. Doble contabilidad, cajas infantiles del almacén, bomba que resulta ventilación, cartas selladas por sus manos y línea de ADN donde él es simultáneamente abuelo y padre. No hay camino de vuelta. Después, solo registro, pesada puerta y respuestas que ya no se pueden postergar ni un día. Antes de que la palanca enganche las bisagras, es importante entender quién todos estos años tenía las llaves, no solo del garaje, sino también de las personas. Antonio no era monstruo de cuentos de terror. Era hombre con filosofía muy comprensible, orden a cualquier precio. Y así describían este orden quienes vivían al lado. El vecino don Eduardo decía brevemente: en su casa, todo según las horas. Mercado a las 7:30, riego a las 22, conversaciones, por trabajo. No dejaba entrar extraños al patio, incluso al cartero. Deja en el buzón. Doña Teresa añadía: no le gustaba cuando Rosa se retrasaba. Le decía delante de nosotros: la casa debe conocer su tiempo. Los trabajadores que contrataban por temporada recordaban una misma frase que les decía con sonrisa medio burlona: la familia, propiedad del padre. Si alguien intentaba objetar, la conversación instantáneamente se volvía helada. Dentro de la casa el control era aún más fino. Rosa contaba sin tonos elevados, como si leyera lista de compras. Él tenía todas las llaves. Del garaje, de la despensa, de la furgoneta. Yo, solo de la cocina. El dinero, a través de él. Anotaba en cuaderno a qué hora me iba a la iglesia y cuándo volvía. Era mejor no discutir. No hablaba de gritos, hablaba de silencio. Si algo no le gustaba, dejaba de hablarme. Podía días. Cuando se callaba, en la casa daba más miedo que cuando gritaba. Sobre Inés los vecinos recordaban con precaución. El pastor del caserío vecino dijo: después de la escuela siempre se apresuraba a casa. Si alguien la detenía en las verjas, él salía personalmente. Uno de los trabajadores estacionales confesó: una vez le pedí tijeras a ella. Él se acercó y dijo: mis mujeres no prestan nada a nadie. Pídeme a mí. No pelea, no escándalo. Simplemente línea que nadie cruzaba. Incluso los detalles respiraban control. En todas las puertas, mismas bisagras nuevas, cerrando desde dentro y desde fuera. En el pórtico, gancho para manojo de llaves que Antonio llevaba en el cinturón. El domingo Rosa iba sola a la iglesia. La hija, cada vez menos. En las fiestas él se quedaba aparte. Vigilaba que los platos volvieran a la mesa. En conversaciones le gustaban las expresiones orden correcto, como debe ser, mi casa, mis reglas. No ira como destello, sistema como respiración. Este retrato es importante porque quita versiones sentimentales.
El motivo no estaba en pasión y no en impulso repentino. El motivo, poder. Deseo patológico de controlar todo. Entradas y salidas, palabras y silencio, horarios e incluso el aire que alguien respira bajo tierra. Justamente tal filosofía hace posible la leyenda durante décadas y explica por qué las cartas debían sonar igual y el zumbido no cesar. Con tal comprensión, la investigación se acerca al registro. Por primera vez en muchos años en la granja aparecerá llave que no está en el cinturón de Antonio. Y esta llave, la orden. Después, solo hechos. Estante, paso secreto y puerta tras la que terminará la época de su orden. La puerta de hierro del registro ya se perfilaba adelante, pero según protocolo, primero interrogatorio. Cuarto pequeño, lámpara presiona con luz blanca. En la mesa dictáfono marca el tiempo. Antonio se sienta derecho, palmas en las rodillas. El investigador abre la carpeta sin elevar la voz. ¿Dónde está Inés? Pausa. En la mesa se ponen papeles, uno tras otro. Impresión del análisis de ADN donde él pasa simultáneamente como abuelo y como padre biológico. Conclusión de grafólogo sobre las cartas, texto bajo dictado, certificado de acústicos, ruido. Corresponde a sistema de ventilación, cada papel, como ladrillo, y de ellos se construye pared simple tras la que ya no se puede saltar. Antonio escucha sin interrumpir. Solo una vez mueve en la mano la correa del reloj. Se ha marcado huella blanca del sol, costumbre de hombre que siempre trabaja al aire libre. El investigador enumera fechas. 1998. Desaparición. 2004. 2008. 2011. Niños abandonados. Julio de 2019. Viaje al hospital. ¿A quién transportaba artículos infantiles del almacén? ¿Quién vive tras la pared de su garaje? Otra pausa. En su mirada no hay desconcierto, solo obstinación. 5 minutos de silencio parecen eternidad. Luego habló sordamente como si las palabras estuvieran escritas de antemano. Está en la comunidad. No sé qué quieren. Esto es calumnia. Después, fórmula. Sin abogado no hablaré. Ni una sola respuesta aclaratoria, ni intento de explicar la logística de las incursiones nocturnas, ni mención de quienes supuestamente transmitían las cartas. El silencio vuelve a la habitación. El dictáfono marca otro minuto. Esta posición hace la elección por la investigación. Cuando todas las preguntas racionales chocan con no recuerdo y no diré, queda un solo camino: ir donde él no dejaba entrar a nadie. La orden está firmada. Siguiente escena. Patio en la colina. Estante junto a la pared del garaje y esa misma pesada puerta a la que demasiado tiempo creyeron por su palabra. 7 de agosto de 2019. Madrugada. Al patio en la colina entran silenciosamente 2 coches, criminalistas y médicos de refuerzo. La orden ya está firmada y ahora la pregunta no es culpable, no culpable, sino ¿dónde está la entrada? La casa los recibe con lo ordinario: cortina de encaje, plato para el perro, olor de café. Primero, todo según las reglas. Cocina, dormitorios, despensa. Nada. Limpio hasta la esterilidad, como si aquí ensayaran orden perfecto. Entonces el grupo se desplaza donde por las noches zumbaba, hacia el garaje aislado. Dentro, tractor, estantes con tarros y herramientas, bidones. Pero junto a una pared hay detalle que en días laborables no se nota. El estante no está junto a la mampostería misma, sino como a un paso adelante, abajo, sombra que no coincide con dirección de la luz. 2 toman por los bordes, el estante se desliza abriendo hoja de pladur gris. Por la costura, tornillos frescos. Desenroscan, tras la hoja paso corto y bajo, aire caliente, tirahierro seco y lejía. En el techo, tubo de plástico con cable de generador separado. Al final del paso, primera puerta,
contrachapado reforzado desde dentro con viga, cerradura sobrepuesta. La palanca levanta la grapa, las bisagras suspiran. Tras ella, otro metro de pasillo y segunda, ya de acero. En ella cerradura de gorjas tosca y varillas artesanales en el marco. El criminalista saca de la bolsa manojo de llaves incautado a Antonio. Plana, con diente irregularmente limado, no entra de inmediato, pero gira. La cerradura hace clic, como algo demasiado tiempo retenido. La puerta se abre una palma, y de allí se arrastra aire caliente y viciado. Se oye respirar, no técnica. Otra inhalación, otro empujón con el hombro. La hoja va hacia adentro. Luz de linterna rebota de pared con cal, de colchón viejo, de mesita con taza. Y en esta luz se ve lo más importante. Mujer cubre rostro del rayo y dos, niña mayor y menor, se aprietan contra ella, sin entender qué pasa ahora. Tranquilas, somos de los nuestros. Salgan, dice el médico como se dice a quienes hace tiempo no han oído voz ajena. En el local encuentran a Inés. Tiene 39 años. Al lado, Lía y Rita. En la mesa, cuaderno con líneas regulares. En el estante, tarros de leche infantil, esas mismas marcas del almacén de Setúbal. En el rincón, zumba caja de ventilación cerrada con reja. Los médicos actúan según protocolo. Mascarillas, agua, examen, manta. Nadie pregunta de más. Primero respiración y pulso, luego nombres. Este es el momento por el que fueron todos los meses. La leyenda se desmoronó. Tras la puerta de acero resultó no comunidad junto al mar, sino habitación sin ventanas. Sacan a Inés y las dos niñas al pasillo, y en la superficie del patio encalado el aire parece demasiado vivo. Después comenzarán documentos, testimonios, primeras palabras, pero el hecho ya está registrado en dictáfono y en el informe. En local oculto descubiertos Inés Matías y dos de sus hijos, vivos. Este es el punto culminante de la investigación y punto de partida de lo que a todos les tocará vivir después. El rescate es solo el comienzo. Después del examen, Agua y Manta Inés se sienta en la habitación para interrogatorios. Varios minutos calla. Mantiene palmas en el vaso, como calentándose, y luego comienza a hablar, tranquilamente, sin palabras de más, como persona en quien 21 años de vida reposaban en estantes sin nombre. Confirma lo que se convirtió en punto de no retorno. 20 de junio de 1998, el padre la llamó a ayudar en la bodega. Estante, paso, cerradura, clic y silencio. Abajo había habitación pequeña, colchón, mesa, lavabo, lámpara. La ventilación zumbaba como tren. El horario lo fijaba él. Despertar, escribir, callar. Llaves, siempre en él. Cualquier palabra hacia afuera, solo a través de cartas. Sobre las cartas, Inés habla por separado. El texto lo dictaba Antonio. Mismas frases. Estoy tranquila. No busquéis. Es mi elección. Traía hojas limpias. Se quedaba al lado, contaba líneas. Luego se llevaba el sobre, lo sellaba y se iba. Ni direcciones del remitente, ni letras diferentes. Solo su voz sobre el hombro. Después, años que guarda en memoria por estaciones y nombres infantiles. Invierno de 2001. Lía. Primavera de 2003. Nuno. Otoño de 2004. Miguel. Se lo llevó arriba en el portabebés temprano por la mañana y dijo que así sería mejor. Otoño de 2006. Rita. Navidad de 2008. Ana. Se fue otra vez temprano y por la tarde en la cocina decían que habían encontrado la pequeña en la puerta. Marzo de 2011. Juan. Y mayo de 2013. Sara, que no sobrevivió. Vino,
Tomó el paquete y dijo que lo haría todo él mismo. De esto Inés no dice más. Ninguna comunidad junto al mar existía. Todo ocurría aquí, bajo el zumbido de ventiladores. Productos, comida infantil, pañales. Los traía abajo por porciones, explicando arriba que riega olivos y hace reservas. Cuando Inés pedía que la dejara salir al menos al aire, él respondía lo mismo. Tú misma elegiste no salir. Esta era su fórmula de control, pegada a cualquier petición. Los testimonios coinciden con todo lo que ya habían reunido los investigadores. Fechas, nombres, desapariciones matutinas con portabebés, cartas idénticas, incursiones nocturnas al garaje. Ahora la imagen no es simplemente probable, está explicada desde dentro. Lía y Rita confirman detalles de la habitación, carpetas con hojas, ruido en el tubo, cajas con mismas etiquetas que en el almacén. Sus palabras suenan suaves, pero en ellas, mismo horario, mismo zumbido, misma puerta. Sobre este fondo, el silencio de Antonio en los interrogatorios ya no es estrategia, sino gesto vacío. Todas las partes del esquema ocuparon sus lugares. Cerradura, cartas, pequeños echados arriba, compras secretas, ventilación, viaje al hospital. La leyenda sobre la comunidad desapareció junto con el último no recuerdo. La investigación tiene no solo pruebas, tiene voz de persona que vivió dentro de esta construcción 2 décadas y llama a las cosas por sus nombres. Después, trabajo jurídico, calificación de episodios, protección de Inés y los niños, medidas para Rosa y largo camino al tribunal. La historia de la casa encalada en la colina se convirtió en caso penal con fechas concretas y formulaciones. Y ahora este camino ya no se puede detener. Ahora, cuando todos los pedazos del puzzle están en la mesa, es importante ver la imagen completa. Esta historia no es sobre un episodio terrible, sino sobre mecanismo que funcionó durante años, silenciosamente, rítmicamente, como reloj en casa vacía. ¿Cómo estaba arreglado? Primero, reparación de bodega. Bajo el garaje aislado, Antonio hizo segundo contorno, pasillo estrecho, una puerta para desviar miradas y otra más, de acero, con varillas artesanales. En el techo empotró ventilación, la conectó a generador separado. Fuera, cobertizo común para tractor. Dentro, habitación sin ventanas. Después, aislamiento. En la tarde del 18º cumpleaños de Inés, él dijo su habitual: ayuda en la bodega. Clic, y el mundo arriba se convierte para ella en zumbido de tubo. El horario lo fijaba él. Cuándo dormir, cuándo escribir, cuándo callar. Las llaves siempre estaban en él. Paralelamente se ajustaba el abastecimiento. Para la casa, compras ordinarias en la tienda. Para el escondite, box alquilado en Setúbal, donde al por mayor se tomaban leches, pañales, toallitas. Por la noche la furgoneta entraba hacia la pared lateral del garaje. Las cajas bajaban por porciones. Cuarto detalle, leyenda. Las cartas con mismas frases las dictaba él mismo, las sellaba él mismo y él mismo las echaba al buzón. Así aparecía la comunidad junto al mar que no existía. Quinta, hallazgos al amanecer. A los recién nacidos los sacaba al pórtico en el portabebés. Llamada, paso en la oscuridad, y Rosa, creyendo al papel y a su propia esperanza, arreglaba la tutela. Los servicios sociales veían familiares cuidados, oían, pide que no busquen, y se enfriaban. Y finalmente, el sonido. El zumbido nocturno achacado a bomba de riego, en realidad era respiración de ventilación, ese mismo fondo al que se acostumbran si vives en él suficiente tiempo. Los testimonios de Rosa se ponen en este esquema como última película transparente. ¿Llaves en él? Mejor no discutir. Pensaba que era riego. Su sordera parcial suavizaba el ruido nocturno y el miedo ante su presión silenciosa hacía cualquier duda irrazonable.
En esto se sostenía la construcción, en su control total, en su miedo y en error sistémico, disposición de servicios a creer en papel tranquilo en lugar de verificar el camino del sobre. He aquí la respuesta de cómo funcionaba. 3 apoyos: poder de Antonio, silencio de Rosa e inercia del sistema, mantuvieron la mentira 2 décadas. Después queda lo que es inevitable después de tal reconstrucción: repartir responsabilidad por artículos y nombres. Al tribunal le tocará nombrar dónde está la culpa personal, dónde negligencia y dónde complicidad. Después de la reconstrucción de la mecánica queda pregunta que siempre es más difícil que las emociones. ¿Cómo la ley nombrará lo que pasaba abajo y qué precio designará por esto al hombre de arriba? 17 de junio de 2021. Tribunal de Setúbal. Sala pequeña, aire acondicionado zumba demasiado fuerte. En las mesas, carpetas con lomos grises, grafología, acústica, genética. Antonio se sienta inmóvil, en chaqueta gris, rostro de piedra. El fiscal lee formulaciones no como drama, sino como matemáticas. Privación ilegal de libertad, trato cruel en forma doméstica, amenazas y coacción, engaño de órganos estatales, falsificación en parte cartas, creación de ambiente peligroso para vida y salud en la lista, años, cosas, llaves, ventilador, generador y furgoneta. Todo lo que ya hemos visto se convierte en artículos. La defensa intenta girar la imagen de otra manera. Hombre de vieja escuela, tendencia obsesiva al orden, trastornos emocionales, inconsciencia de consecuencias. Piden pericia psiquiátrica y la obtienen. Los expertos salen con fórmula clara. El acusado tiene rasgos pronunciados de control total y rigidez, pero comprendía completamente el carácter de acciones y las dirigía, es decir, imputable. Esta conclusión suena como golpe pesado, porque quita la última escapatoria, las voces clave en el tribunal, esas mismas que ya hemos oído. Inés habla no alto, pero cada una de sus palabras, como marca en el mapa, clic de cerradura, zumbido de tubo, cartas bajo dictado, portabebés matutinos. Lía y Rita confirman detalles de la habitación y horario. El criminalista muestra manojo de llaves y esquema de ventilación. El genetista lee líneas secas sobre doble parentesco. El testigo vecino recuerda el zumbido nocturno, la asistente social, las notas sin direcciones y tutela hasta esclarecimiento. Rosa habla última. Tenía miedo. Pensaba que era riego. No tenía las llaves. Su sordera parcial y dependencia del esposo pasan en el caso en línea separada. Las preguntas cruzadas son largas, pero en ellas poco nuevo. Cartas, bajo dictado, sobres, de manos de Antonio, bomba, ventilación, artículos infantiles, del almacén en Setúbal. El juez vuelve a 3 parámetros que tiran la sentencia hacia arriba: duración, organización y engaño del sistema. De atenuantes casi no hay, excepto edad y ausencia de antecedentes penales anteriores. 30 de septiembre de 2021. La sentencia suena como debe sonar el final de esta historia. 25 años de privación de libertad. Pena máxima según derecho portugués. Prohibición de por vida de tutela y adopción. Terapia obligatoria. Prohibición de acercamiento a Inés y los niños. A Rosa la absuelven por episodio de complicidad. No hay pruebas directas de su conocimiento de la puerta secreta. Le dan advertencia por negligencia doméstica. A los servicios sociales se dirige representación sobre violaciones sistémicas para que cartas sin dirección no vuelvan a convertirse en escudo. El punto jurídico está puesto, pero todo punto tiene sombra. ¿Cómo viven quienes salieron de la habitación sin ventanas? Sobre esto, en el final, donde queda decir que se volvió incierto y que se logró devolver de la vida ordinaria. La sentencia sonó, pero la historia no se cerró. Siempre hay vida después.
¿Qué pasó con las personas que tuvieron que aprender de nuevo a abrir ventanas y puertas? Inés y los niños pasan larga rehabilitación, psicoterapia, clases con pedagogos, nuevos documentos y nueva vivienda bajo protección. Les enseñan cosas simples: elegir ropa, viajar en autobús, no sobresaltarse con ruido de ventilación. Rosa se va donde su hermana, vende la granja. El garaje está mucho tiempo sellado. El vacío más pesado. Mayo de 2013. El lugar donde podría estar enterrada Sara nunca se encontró. Este silencio no se cura con tribunal. El caso cambia el sistema. A los servicios sociales introducen reglas estrictas. Cartas anónimas ya no son motivo para cesar búsquedas. Cada niño abandonado se verifica hasta la fuente. Quejas nocturnas de vecinos se convierten en causa de visita imprevista. Este es caso raro cuando el papel aprende a oír susurro. Y sin embargo queda pregunta que no se mide con pericia. ¿Sabía Rosa de la Puerta? El tribunal dijo no. Y este es el punto jurídico. Y el humano, en que ahora Inés y los niños tienen mañana sin zumbido y elección que finalmente les pertenece.